En un sereno rincón, una orgullosa mujer de raza negra avanza hacia su hogar, con su collar de esmeraldas resplandeciendo bajo la luz solar. Sin embargo, esa bella joya capta la atención incorrecta. En un momento, un oficial de policía la identifica y la imputa de hurto. Sin interrogantes, sin evidencias, sin interés por su aclaración. La sensación fría de las esposas le persigue, y él la lleva a la comisaría con orgullo. Lo que desconoce es que acaba de incurrir en el error más grande de su trayectoria profesional. Antes de ahondar en esta historia, explícanos desde qué perspectiva la observas. Nos interesaría conocer tu punto de vista. El sol de la tarde se desplegaba dorado por las serenas calles de Armonton, Carolina del Norte, proyectando extensas sombras entre las vitrinas de ladrillo de los comercios y las luces adornadas con banderines de verano. El poblado, encantador y orgulloso de su antiguo encanto del sur, se movía con dulzura. El ruido de los clientes resonaba en las puertas de las tiendas, los jóvenes se desplazaban en bicicleta entre filas de parterres, y el perfume de asfalto caliente se fusionaba con el potente aroma de barbacoa que provenía de Carter's Deli en Maine. En este día que parecía ordinario, el aire permanecía tranquilo bajo el movimiento, como el instante previo a una tormenta que todavía desconocías que estaba por llegar. Nadine Brooks se comportaba con confianza. Sus zapatos repiqueteaban en la acera como marcas de puntuación en una frase que había redactado por sí misma. Alta, confiada en sí misma, con la piel oscura que resplandecía bajo el sol, vestía una blusa de color crema sin mangas, impecable, ajustada a un pantalón de vestir ajustado. Una cadena de plata, sofisticada pero delicada, reposaba alrededor de su cuello hasta que la luz reflejaba y desvelaba una única esmeralda, verde y dulce como el cristal de un bosque. No eran meramente joyas. Era un recuerdo y un compromiso, un obsequio de boda de su marido Dorian, un hombre que la amaba de una forma que cuestionaba todas las expectativas que este pueblo habría albergado para una mujer de su misma índole. Había acabado de participar en una conferencia magistral en el Foro Tecnológico de Armonton, en la que había discutido la ética de la IA en las bases de datos de las fuerzas de seguridad. Aún mantenía su etiqueta con el nombre en su bolso. Ella afirmaba: Nadine Brooks, arquitecta de sistemas. Al doblar el rincón de la calle Ellison, su trayectoria la condujo junto a un conjunto de patrullas posicionadas frente a la estación de policía. El oficial Brent Meloy respaldaba uno de ellos. De aproximadamente 40 y tantos años, con las mejillas rojas debido al sol y el cabello corto, ahora más rubio que canoso. Mantenía en una mano una taza de café de poliestireno y dibujaba esa sonrisa burlona que provocaba que las personas bajaran la mirada al moverse. Brent había estado en la fuerza durante casi 20 años, no por su habilidad especial, sino por conocer cómo resistir sistemas que premiaban a los hombres que nunca ponían en duda su propia autoridad. Para él, la medalla no representaba un emblema de servicio. Se trataba de un escudo que permitía emitir la sospecha como si fuera un arma. Los ojos de Nadine captaron el resplandor del collar, y algo en él se estremeció. Quizás fue la manera en que no frenó el avance. Quizás fue la manera en que sostenía la cabeza elevada. O quizás solo era la manera en que parecía que no le importaba que él fuera un oficial de policía y ella, una mujer de raza negra que caminaba en soledad y confiada en sí misma. No se acomodó, no sonrió, no asintió como muestra de identificación. Brent consideraba que eso no era imparcial. Esto representó una falta de consideración. ¿Qué tal, tú?, ladró, distanciándose de la patrulla. La grava crujía bajo sus zapatos. Nadine se detuvo, apenas frunciendo el ceño, y volvió su atención a la voz. Su pulso se intensificó, no debido al temor, sino al cálculo. Sí, oficial, contestó, educado pero decidido, como si explorara el aire en busca de riesgo. El matiz de Brent se intensificó. ¿Qué cadena llevas alrededor del cuello? La interrogante no fue casual. Era contundente, con un matiz de implicación, y quedó flotando en el aire como humo. Nadine parpadeó, quedó paralizada por un momento. Es mío, afirmó solamente. Fue un obsequio de mi marido. Ahora podía percibir la transformación, la manera en que sus ojos se cerraban, la manera en que su posición se hacía más extensa, más intrusiva. Un obsequio, repitió Brent con una voz repleta de confianza.
¿Es verdad? Parece muy costoso. ¿Estás seguro de que es tuyo? Su mano se encontraba cerca de su cinturón, no en su arma, pero lo suficientemente cerca para transmitir un mensaje. La cara de Nadine se derretió. Sí, estoy convencida, expresó. ¿Existe algún motivo para cuestionarme esto? Se percató de que los peatones comenzaron a observarla, y gradualmente se formó un círculo de preocupación en el aire. Brent se entrecruzó de brazos, mirándola con desdén evidente. Se encuentran con un reporte, una mujer de tez oscura con un collar sofisticado, vista saliendo de una boutique a 2 cuadras de distancia. Parece una terrible coincidencia, ¿verdad? Mintió sin respirar, y la falsedad poseía un veneno. No, contestó Nadine en voz baja, con la serenidad en su voz que parecía una espada. Estoy del foro municipal, conversé en ese lugar. Alzó un poco su placa del bolso. No lo observó ni siquiera. Se burló, más fuerte ahora, como si estuviera actuando, de las personas como tú. Siempre preparaba un discurso. Sin embargo, esto no es una corte, señora. Es la auténtica vida. Y aquí fuera, sus declaraciones no tienen mucho valor sin evidencias. Le presionaba el pecho. Sonreía, moría, pero eso era lo que él ansiaba. Por otro lado, expresó, ¿personas como yo? ¿En qué consiste eso, agente? Su voz era serena, sin embargo, cada sílaba era intensa. Brent se aproximó un paso adicional, a centímetros de su posición. Es evidente que comprendes a qué aludo. Se consideran superiores a las cuestiones. Caminas como si fueras el propietario, acumulando riquezas que no has obtenido. Nadine sujetó la mandíbula y los puños con fuerza. Me adquirí cada centímetro de donde me encuentro, y no te tengo. Los labios de Brent se alargaron en un gesto de desdén. Lo conseguirás. Y justo en ese momento, Nadine comprendió con precisión que actuaría. Una ráfaga de viento frío expulsó el polvo de sus pies mientras la calle circundante parecía quedar más serena, como si Armonton pudiera respirar. Nadine podía percibir la variación del aire. El riesgo no siempre se presentaba con una pistola. En ocasiones llevaba un uniforme, envolvido en un manto de ley, con un aroma a café rancio y un poder mal utilizado. El gesto indiferente de la mano de Brent hacia su radio, y ella comprendió que no era para solicitar refuerzos. Era para generar una historia. Lo estoy deteniendo para interrogarlo, expresó, con un tono lo bastante alto para que un par de curiosos puedan escucharlo. Nos han comunicado de una mujer que se alinea con tu descripción, implicada en un hurto. Deberás estar a mi lado. Nadine experimentó una aceleración en el pulso. No poseen razón para pararme, dijo con brusquedad, con un tono que atravesaba el aire húmedo. No he incurrido en ningún delito y no estoy de acuerdo con que me registren ni me detengan sin orden judicial ni razón justificada. Brent actuó, traspasando la separación que los distinguía. ¿Consideras que participas en un debate académico? Ah. Estás en mi calle, y si afirmo que tienes dudas, es todo lo que requiero. Su voz era tremendamente serena, afinada después de años de hablar sobre personas a las que no daba la oportunidad de contestar. Nadine se resistió a desplazarse. No me desvío a ninguna parte hasta que converse con alguien que comprenda la ley más profundamente que tú, por supuesto. Todo eso fue. La sonrisa de Brent se desvaneció, y en su lugar emergió el enfado. Deja que las vea ahora, ladró, mientras ya se despojaba de las esposas del cinturón. Expresé, manos en alto, señora. Los elevó de manera gradual e intencional, manteniendo la mirada centrada en él y la mandíbula tensa por la indignación reprimida. Esto representa un abuso de autoridad, expresó. Estás incurriendo en un error que te afectará durante el resto de tu trayectoria profesional. Brent le agarró con fuerza la muñeca izquierda, torciéndola detrás de su espalda sin considerar su fuerza o la decencia. Señora, el único fallo es pensar que puede avanzar actuando superior a los demás. Las esposas se cierran con un clic, el metal frío se incrustó en su piel. Había comenzado a formar un grupo reducido,
Dos alumnos de preparatoria con sus smartphones, una mujer mayor mirando desde detrás del mostrador de una panadería y un hombre de edad media con traje de correos, observando con la mandíbula sujeta y los brazos cruzados. «Te estás degradando», murmulló Nadine mientras Brent la empujó hacia la patrulla. «Y tú, responderás a cada palabra, cada instante». De un solo golpe, Brent abrió la puerta del copiloto y la empujó con tanta fuerza que su hombro impactó el cierre del cinturón de protección. Observa la vista desde la lejanía, se mofa. ¿Te sientes cómodo? En el vehículo patrullaje, el pensamiento de Nadine aceleraba a 1000 por hora. Su corazón pulsaba intensamente bajo sus costillas, sin embargo, su expresión permaneció tranquila. Lentamente introdujo la mano en el bolsillo de su abrigo, procurando no distraer su atención por los cristales tintados, y presionó el botón de emergencia de su móvil. Una sola mirada, eso fue todo. La línea se unió en silencio, comunicando cada palabra. A 3 cuadras de distancia, el capitán Dorian Brooks estaba saliendo de una reunión municipal cuando el sonido de su móvil le puso los pelos en punta. Un gesto, un nombre, y después la voz. La voz de su esposa, enérgica, enfadada, encerrada. Posteriormente, la voz de Brent, áspera y petulante, la llamaba arrogante, afirmando que se ajustaba al tipo. Al girar hacia la calle Ellison, los nudillos de Dorian se volvieron blancos alrededor del volante. Cuando Brent volvió a la comisaría, hizo un derrape dramático en el aparcamiento y sacó a Nadine del asiento trasero como si estuviera llevando algo hurtado. Con la pompa de un hombre engreído, la arrastró por el suelo de baldosas de la comisaría, pasando por delante de la recepción, donde el agente Ellis, el más joven del equipo, levantó la mirada con inmediata inquietud. Brent sonrió de manera adecuada. «Adquirimos una viva». Consideró que podría persuadirme. Intentó exhibir esa postura instruida. Ellis levantó la ceja. «¿Cuál es la posición?», cuestionó con precaución. La voz de Brent disminuyó, condescendiente. «Sospecha de hurto, cadena de lujo, sin recibo, actitud negativa, la narrativa convencional». Ellis puso en duda. ¿Se oponió? ¿Expuso algo intimidatorio? Brent se burló de nuevo. Se resistió al abrir la boca, simulando ser más preparada que yo. Cuando me acerqué, ni siquiera se volteó, se mantuvo ahí como si estuviera bajo ella. En la prisión, Nadine se encontraba sentada con las manos entrelazadas en su regazo, la espalda recta y una expresión inconfundible. Le dolían las muñecas y un hilo de sudor le colaba por la sien, pero se resistía a permitirlo observar. Podía escuchar a Brent fuera de la prisión, mofándose, transformándose en un hombre borracho de su propio reflejo, y tenía la certeza de que Dorian lo había captado todo. Podía percibirlo, como una tormenta que se aproximaba al cielo. Brent se acurrucó en un escritorio, continuando su conversación. En este pueblo existen numerosas personas que olvidan quién lo dirige. Los observo moverse como si fueran los propietarios del sitio, pero no durante mi turno. No me preocupa quien lo conozca, aprenderá su posición al igual que los demás. Ellis se sintió incómodo al retirarse. ¿Estás seguro de que esto es puro, Brent? Esto no va a tener impacto. Brent se entrecerró. ¿Consideras que prescindiría de mi placa por una tecnóloga arrogante con collar y actitud? Por favor, tengo más tiempo haciendo esto del que tú llevas afeitándote. La puerta de la estación de policía se abrió bruscamente y Dorian ingresó. No se enfureció ni estalló. Solo recorrió el cuarto como si la gravedad se inclinara hacia él, con los ojos que parecían de acero y la mandíbula tan apretada que prácticamente se le fracturaba. Brent ni siquiera lo observó hasta que toda la sala permaneció en silencio, y luego se volteó y se palideció. El silencio que quedó después de él fue desgarrador. Todos los oficiales presentes en la sala quedaron inmóviles, manteniendo la mirada fija en el capitán Dorian Brooks como un depredador que se adentra en un territorio incierto. La tensión, húmeda y eléctrica, provocó una densificación del aire, de aquellos que se adherían a la piel y presionaban los pulmones. El traje de Dorian estaba impecable, su placa resplandecía bajo las luces de fluorescencia. Sin embargo, no era el uniforme quien controlaba la sala,
sino su presencia. No necesitó gritar. No necesitó alzar ni una única mano. El calor de un motor emanaba de él. Se desintegró la sonrisa burlona de Brent Meloy. Intentó abrir su boca, pero las palabras se le quedaron retenidas entre sus dientes. Era como si fuera un niño al que hubieran detenido con una cerilla y un granero repleto de heno. Capitán, expresó con voz agitada, excesivamente feliz, excesivamente tarde. No tenía idea de que llegara hoy. Dorian ni siquiera respiró. No fui, expresó, contundente y agudo. Sin embargo, tuve una transmisión en directo en mi móvil de la mujer que fueron detenidas sin justificación, mi esposa. La palabra más reciente cayó al suelo como un martillo. Cada mirada se concentró en Brent. Se aflojó la mandíbula de Ellis. El sargento sentado en el escritorio dejó de inhalar a una presión media. Brent palideció, su posición se debilitó. Esposa, murmuraba. Espera, no lo conseguí. ¿Que no realizaste, agente Meloy? Dorian progresó despacio, cada avance calculado, pausado, su voz en ningún instante dejó ese registro frío. ¿No eras consciente de su nombre? ¿No te incomodó preguntar? ¿No te detuviste lo suficiente para pensar que retornaba a casa tras caminar por un foro profesional, con su identificación puesta, enfocándote en sus problemas, hasta que concluiste que parecía demasiado orgullosa para ser inocente? Pensé que se ajustaba a la descripción, expresó Brent de manera rápida, con el sudor corriendo por su cara. Existía un reporte. No hubo reporte, espetó Dorian, experimentando por primera vez un escalofrío. Examiné el despacho, no se registraron hurtos, ni individuos desaparecidos, ni ninguna actividad sospechosa en la calle Ellison. ¿Te lo creíste? ¿Has creado una razón para discriminarla? Debido al collar que portaba, el tono de su piel, su resistencia a humillarse ante tu mirada. Ahora sus ojos explotaban, no de ira, sino de triste y intensa desilusión. Se le quebró la voz a Brent. Ella se volvió violenta. Ella ejerció sus derechos, contestó Dorian. No es un enfrentamiento, es una ciudadanía. La estancia se encontraba en silencio, hasta el ruido del aire acondicionado parecía haberse apagado. Nadine se mantenía acurrucada detrás de los muros de la celda, manteniendo una posición imponente, con la cabeza elevada y la mirada centrada en su esposo. Desde que Dorian ingresó, no por medio del silencio, sino por una elección personal. Este era su época, pero él había comenzado con ella. Y no solo observaba, sino que también valoraba el individuo en el que Brent se transformaría tras concluir esto. Brent inhaló saliva y dio un pequeño paso atrás de manera instintiva. Señor, desconocía su existencia, no debería requerir conocer a quien pertenece para comportarla con dignidad. De pronto, Dorian rugió, y fue la única ocasión en que su voz se elevó, resonando por las paredes como un trueno. No solo eres un desastre para esta medalla, sino un peso para todos los integrantes de la comunidad que alguna vez tuvieron la valentía de depositar su confianza en ti. Brent observó su entorno como si estuviera buscando un escape. Nadie lo observó con la mirada. La sala ya había dictado sentencia. Ellis al final conversó en silencio. Capitán, desconocía qué sucedía, pero no me parecía apropiado. El breve desvío de la mirada de Dorian hacia Ellis, y algo se suavizó. Así que conserva esa percepción, permite que oriente tus elecciones, ya que en el futuro, podría ser el único que se encuentre entre la justicia y una historia que concluya con alguien en una morgue en vez de en una prisión. Se dirigió a Brent, quien parecía un hombre que estaba a punto de ser despedazado. Desde este instante, te encuentras suspendido de inmediato, placa, arma, escritorio, fuera. Y deberás participar en 6 meses de rehabilitación por prejuicios raciales y una evaluación psicológica antes de tener en cuenta la posibilidad de pedir la reincorporación. Le temblaron las rodillas a Brent. Capitán, por favor, no quise causarle perjuicio, creí que estaba actuando de manera adecuada. No, respondió Dorian con indiferencia. Pensaste que eras inalterable. Pensaste que el poder implicaba la supremacía, no la responsabilidad.
Pensaste que una mujer de raza negra que caminaba con orgullo representaba un peligro, no una ciudadana. No hiciste acatar la ley, sino que hiciste acatar tu propio rencor. El tono de Brent se redujo. Por favor, no termines mi trayectoria profesional. Frente a eso, Nadine al final se levantó. Durante la conmoción, la puerta de la celda se había abierto, pero ella no había salido hasta ese instante. Proseguí, con los talones resonando y los hombros abiertos, y se enfrentó al hombre que había tratado de doblegarla. Habló con serenidad, pero sus palabras causaron más daño que la furia. Experimentó el intento de despojarme de mi dignidad ante desconocidos, agente Meloí. Aspiró a transformarme en un estereotipo. Te equivocaste. Pero no deseo que finalices tu labor. Deseo que vibres con tu conciencia. No requieres sanción. Es necesario comprender lo que implica ser humillado simplemente por existir. La expresión de Dorian sufrió una transformación. ¿Estás seguro?, le cuestionó en silencio. Sí, contestó ella. Si no le otorgamos la posibilidad de observar lo que realizó, de verlo en persona, nada cambia. Dorian asintió gradualmente, con la mandíbula apretada, el pecho ascendiendo y descendiendo con la carga del control. Se dirigió a Brent. Ya la escuchaste. Posees tu oportunidad, pero un error más y te estás desmoronando. No portarás esta medalla. Este nombre no será tu nombre. Brent asintió, inmóvil, mientras sus mejillas se llenaban de lágrimas. Se removió la placa como si le provocara un incendio en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, parecía un hombre despojado no de su autoridad, sino de su crimen. Dorian envolvió delicadamente los hombros de Nadine con su brazo al salir de la comisaría. El sol del alba se había tornado dorado otra vez, pero ahora resplandecía con un fulgor de criterio. Luego de ellos, se cerró la puerta con un clic. Frente a ellos, apenas se iniciaba el ajuste de cuentas. La mañana siguiente apareció con un silencio perturbador. El firmamento de Armonton se encontraba opaco, como si el mismo sol se resistiera a aparecer en lo que había quedado visible el día previo. La noticia ya había comenzado a propagarse, murmurada entre los vecinos, difundida en susurros en los cafés. El oficial Brent Meloí, antes inalterable, antes arrogante y respetado con soberbia, había sido suspendido por el mismo individuo cuya esposa había humillado, y no por cualquiera, sino por el capitán Dorian Brooks, el pilar fundamental de la comisaría, el único nombre que incluso los corruptos evitaban mencionar. Y en este momento, Brent mismo se encontraba frente a un edificio municipal gris a 48 kilómetros de Armonton, observando con atención una placa azul que indicaba: Programa de responsabilidad por sesgos, centro de matrícula. Las cartas se parecían a sí mismas un castigo. Se presentó con la vestimenta arrugada, el rostro decolorado y la piel de los ojos lastimada por la vergüenza y el insomnio. El salón de espera estaba frío y desértico, repleto de sillas de plástico que emitían chirriantes al sentarse. El personal de recepción no sonrió, nadie lo hizo. Le entregaron un portapapeles, su nombre, su departamento, la razón de la derivación. Se mantuvo en esa dirección, manteniendo el bolígrafo en su mano. ¿Qué se esperaba que debía redactar? ¿Perfil de raza? ¿Derrumbe del ego? ¿Lo detuvieron? Garabateó, incidente con integrante de la comunidad, y se alejó del tablero sin mirarla directamente. Una hora más tarde, lo trasladaron a una sala con 15 sillas en forma de círculo, ya bastante ocupadas. Las paredes estaban desocupadas, a excepción de una cita redactada en letra de gran grosor negra. No puedes remediar lo que rehuyes de enfrentar. Era más impactante que cualquier declaración pronunciada en voz alta. Optó por el último asiento libre y observó su entorno. Una mujer latina de edad media se encontraba a su derecha, cruzando los brazos. Un hombre de 20 y tantos años de etnia afrodescendiente, alto, con una mandíbula afilada y una mirada aún más penetrante, lo miraba atentamente. Enfrente de él, una mujer blanca con el título de trabajadora social observaba atentamente su libreta, levantando la vista ocasionalmente y midiendo. La líder fue la última en entrar. La doctora.
Sonal Patel, aproximadamente de 50 años, con cabello ondulado, con una mirada intensa bajo un traje de blazer. No lo acogió, no sonrió, solo dijo, «Empezamos». La sesión comenzó en silencio, y posteriormente Sandra intervino. Una mujer pronunció la primera frase. «Sandra, me llamo. Me retrasé para recoger a mi hija debido a que un oficial de policía me paró debido a una luz trasera que no había roto. Se comunicaron con la CPS. Mi pequeña hija creyó que la había olvidado». Brent no puso el ojo en alto, pero oyó cada palabra. Un joven agregó, «A los 13 años, me golpearon contra una pared por montar en patineta. Le comunicaron a mi madre que mantenga a las personas de su clase fuera de ese vecindario. Habitábamos a 2 cuadras de distancia». Las narraciones no gritaban, no exageraban, simplemente estaban presentes. Y eso bastó para liberar algo de Brent. El doctor Patel se dirigió a él. «Oficial Molloy, ¿por qué lo llevé aquí?». La garganta se limpió. «Hice un error», afirmó con firmeza. «Un fallo serio». «¿Qué tipo de fallo?». «Creí que una mujer estaba sospechando». «¿Qué la dejó en duda?». Él dudó. Ella portaba joyas de gran valor. No se mostraba inquieta. Su voz se desvaneció, la vergüenza se le había enroscado como humo en la garganta. Parecía llena de orgullo. El doctor Patel se aproximó. «¿Te molestó eso?». «Sí», contestó Brent en voz baja. «Considero que sí». «De acuerdo, no lo sé». «Sí, lo comprendes», expresó con dulzura. «Comienza desde ese lugar». Observó a los demás y ninguno parecía asombrado, simplemente agotado. Después de escuchar varias versiones de su historia. Después de vivirlo. Pero lo oían. Esa noche, en su alojamiento en un motel, Brent se acomodó con un cuaderno y un bolígrafo y comenzó a redactar. El individuo que detuvo a Nadine Brooks. Se derramó la tinta en la confesión, que se asemejaba a una página. Escribió acerca del calor que experimentó al observarla transitar. Escribió acerca de cómo deseaba sancionarla por no cambiar, por resistirse a sentirse confiada. Escribió acerca de las falsedades que afirmaba para sentirse apoyado. Respecto a la satisfacción de la enfermera al escuchar el clic de las esposas. Y plasmó el silencio en sus ojos, la dignidad que nunca desestimó, y cómo eso reveló al cobarde que portaba dentro. Finalmente, estaba tembloroso. En la siguiente sesión, lo escuchó en voz alta. Ninguna persona aplaudió, ninguna absolvió, excepto la doctora. Una vez, Patel asintió. «Ese es el inicio de la responsabilidad», afirmó. «Aún no es la redención, pero es el inicio». El programa se mantuvo en marcha. Semana tras semana, Brent se topaba con sus propios sesgos como espectros que ya no lo permitían acostarse. Examinaba las diatribas de su padre acerca de mantener el orden, las chistes de sus oficiales de entrenamiento acerca de matones, su propio silencio cada vez que escuchaba el término «ellos», empleado como arma. Ya no tuvo defensa. Observó. Y gradualmente algo evolucionó. Una tarde, Brent se encontraba sentado en una mesa plegable frente a la preparatoria Armonton, distribuyendo folletos titulados «¿Qué hacer cuando la policía te detiene?». Se encontraba sin uniforme. Usaba una camisa de color azul simple y una etiqueta que llevaba su nombre. Enlace comunitario de Brent. Algunos progenitores pasaron sin observarlos, algunos murmuraron. Una madre agarró un volante, lo miró a los ojos y le preguntó, ¿conoces aún a las personas que asustaste? Brent ni siquiera se alteró. Sí, contestó en voz baja. Por eso me encuentro aquí. La observó irse, percatándose demasiado tarde de quien verdaderamente disfrutaba de la libertad, y por primera vez en mucho tiempo, lloró sin ocultar su pena. Brent Meloy volvió al distrito de Armonton a finales del otoño. El firmamento había sustituido su azul veraniego por un gris tenue, y los árboles de la calle Ellison habían comenzado a desvanecer hojas doradas y rojizas, como si el mismo pueblo estuviese en luto o en cambio. No podía identificar qué.
el inmueble no había sufrido modificaciones. El mismo destello de pintura en los pasillos de la entrada, el mismo sonido de las bisagras, el mismo murmullo de oficiales relatando historias en el bullpen. Sin embargo, él sí había evolucionado. Y comprendía que la carga de atravesar esas puertas no era simplemente una labor. Se refiere a si merecía retomar la transferencia de la placa. Si en algún momento realmente la había experimentado. Se marchó en silencio, manteniendo las manos a los costados, ya no firmemente sujetas. Su uniforme se encontraba inmaculado. Pero no se desplazaba como si tratara de mostrar algo. Caminaba como si hubiera perdido más de lo que imaginaba y necesitaba recuperar hasta lo más básico, gradualmente. El capitán Dorian Brooke se encontraba a la altura del mostrador principal, con los brazos en cruz y un rostro inconfundible. El ruido en la sala se disminuyó, similar a un sonido reciente cuando requería ceder. Brent progresó hasta que solo los separaban unos metros, y por un momento nadie pronunció una sola palabra. Así que Dorian pronunció, con voz baja y seca, «Tú solicitaste regresar». ¿Qué razón? Brent mantuvo la mirada fija. «Porque he experimentado cambios», afirmó. «No solo debido a la interrupción, ni al programa, ni a la misiva. Pero al final comprendo el perjuicio que he provocado. No únicamente a Nadine. No únicamente para ti. No obstante, a esta placa. A este sitio. Fue un cobarde que se ocultó durante el proceso. Y ahora solicito, una oportunidad para realizarlo de manera eficiente». Dorian lo observó con ojos atentos a las falsedades y el desempeño, y lo que observó no fue culpa de él. Era un poco más agobiante. El arrepentimiento quedó grabado en la cara de Brent como el tiempo en la piedra. «Estás en condiciones de libertad», afirmó Dorian, 6 meses. Nada de labor en terreno, solo conexión con la comunidad. Participarás en todas las formación antisesgo que este departamento proporciona. Dirigirás a los empleados recién incorporados, y lo harás sin mencionar a ti mismo. Estudiarás, adquirirás conocimientos y si escucho un solo rumor de que has revertido, te marcharás. Brent asintió de forma gradual. Compartido. Y esto no es un arco de redención, oficial me lo oí, agregó Dorian, el último término repleto de advertencias. Es una compensación para cada individuo que no emergió de una prisión, para cada relato que nunca tuvo un segundo capítulo. Sí, sirviente. Con el transcurso de los meses, Brent cumplió con lo que se le instruyó. Se reunía en grupos con reclutas recién llegados y les explicaba la importancia de no ser el mismo. Se presentaba voluntariamente en visitas a escuelas, donde los niños lo miraban con temor hasta que les relataba la historia que no anticipaban, la donde él era el malo. Y gradualmente, la cautela se transformó en interrogantes, y las interrogantes en diálogos. Se mantuvo alejado de las reuniones comunitarias y escuchó, en realidad escuchó, a aquellos que tenían toda la razón para rechazar el uniforme que llevaba. Y nunca se hizo cargo. Solo expresó, «Lo comprendo. ¿Qué puedo realizar para optimizarlo?». Y lo afirmaba con total sinceridad. Sin embargo, la auténtica prueba se presentó una tarde de primavera, cuando se llevó a cabo una cena oficial en el distrito para festejar las iniciativas de reforma comunitaria. Dorian y Nadine se presentaron juntos, cada uno con su estilo elegante, él con un atuendo oscuro, ella con un vestido de verde jade que resplandecía bajo las luces, del mismo tono que la piedra que Brent una vez confundió con robada. Eran la tormenta silente en el corazón del salón, venerados, respetados, inalterables. Brent se paseaba por los márgenes, inquieto por si su presencia era aceptada. No poseía el derecho de aceptarlo. Hasta que Dorian lo observó desde el otro extremo de la sala y asintió suavemente, Nadine se volteó. Caminó hacia él de manera lenta y consciente, emitiendo a cada paso una tranquilidad que podría devastar naciones. Al quedarse frente a él, la sala se encasilló en un silencio que parecía restringir la respiración. «He estado escuchando cosas», dijo con voz tranquila, «cosas positivas». «Lo he estado tratando», dijo Brent, con una voz más baja que nunca en su compañía. Ella confirmó.
Intentarlo no representa el final, pero representa un inicio. No anhelo pedir perdón. Y no lo ofrezco como recompensa, contestó, pero sí considero que las personas pueden evolucionar. Pienso que deben llevarlo a cabo, si es que algo cambiará para aquellos que no sucedan. Hubo una extensa interrupción, y después ella expresó algo que lo acompañaría más que cualquier castigo o titular. Ese día, agente Meloí, te arrebatas algo. Sin embargo, lo que has realizado desde ese momento no te lo restituye. Elabora algo más. Y si continúas edificando, tal vez en algún momento alguien como yo pueda ver a alguien como tú y no tenga que cuestionarse si está en riesgo. Brent consiguió tragar saliva con problemas. Continuaré edificando. Esa noche, al ascender Dorian al trono, se topó con una gran cantidad de oficiales municipales, líderes de la comunidad, oficiales y ciudadanos. Sin embargo, por un momento, su mirada se fijó en Brent y después en Nadine. Existe potencia en una placa, afirmó Dorian. Sin embargo, la responsabilidad posee más poder. No nos definen nuestros momentos más sombríos, pero somos los responsables de ellos. En ocasiones, la justicia no surge de la sanción. Representa la transformación. Los aplausos inundaron la sala, pero Brent no sonrió. Se mantuvo callado, con las manos unidas, humillado, emocionado, reestructurado. Varios años más tarde, al poner una placa en la pared del precinto de Armonton con la leyenda, en homenaje a las voces que demandaron algo mejor, Brent la cruzaba diariamente. Jamás olvidó su identidad. Pero no necesitaba hacerlo. Porque nunca le permitiría volver a ser quien era en ese momento. Y cada mañana, al cruzar la señal junto a la entrada, en honor a las voces que exigieron algo mejor, no prestaba atención a los nombres señalados. Observaba el espacio subterráneo, un espacio que todavía anhelaba ser ocupado. Participa con nosotros para compartir relatos relevantes mediante el uso de me gusta y suscríbete. Es importante activar la campanita de alertas para iniciar tu día con enseñanzas profundas y una empatía genuina.